El auditorio estaba completamente lleno y cargado de expectativa. Las cámaras enfocaban el escenario mientras el público murmuraba con intensidad. El protestante avanzó con paso firme, seguro de su postura, Biblia en mano y rostro desafiante. Nadie dudaba de su intención. Había llegado convencido de que desmontaría la doctrina mariana frente a todos. Luis Toro permanecía de pie, sereno, observando en silencio. El ambiente se volvió denso, anunciando que el choque no sería amable, sino frontal y sin concesiones. Con voz elevada, el protestante acusó a la iglesia de idolatrar a María y desviar la adoración que solo pertenece a Dios. Citó Éxodo 24 y afirmó que honrar a la Virgen contradice la Escritura. El público reaccionó con murmullos divididos. Algunos asentían con fuerza, otros mostraban incomodidad. Luis Toro no respondió de inmediato. Escuchaba con atención, consciente de que el ataque no era emocional, sino doctrinal, y que cada respuesta debía apoyarse directamente en la Biblia. Luis Toro tomó la palabra con calma absoluta. Aclaró que la Iglesia no adora a María, sino que la honra conforme a la Escritura. Citó Lucas 1:48 y recordó que la propia Biblia anuncia que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. El auditorio reaccionó con sorpresa. El protestante frunció el ceño, visiblemente molesto. El primer contraargumento había golpeado con fuerza, dejando claro que el tema no podía reducirse a consignas repetidas. El protestante respondió con rapidez, afirmando que María fue solo una mujer usada por Dios y que exaltarla es un error humano. Luis Toro mantuvo la serenidad y recordó Lucas 1:42, donde Isabel la llama bendita entre las mujeres. El público estalló en reacciones opuestas. Algunos se pusieron de pie. El debate quedó oficialmente encendido. Desde ese instante quedó claro que la discusión sobre la Virgen no sería superficial, sino un enfrentamiento bíblico directo y sin evasivas. El protestante levantó la Biblia con seguridad y afirmó que toda veneración a María contradice la centralidad de Cristo. Citó 1 Timoteo 2:5 y sostuvo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. El público reaccionó con murmullos tensos. Algunos asentían convencidos. Luis Toro escuchó sin interrumpir, consciente de que el argumento era recurrente y que exigiría una respuesta precisa, bíblica y contextual para no confundir mediación con intercesión. Luis Toro respondió con voz firme y pausada. Aclaró que la mediación única de Cristo no excluye la intercesión de los creyentes. Citó Santiago 5:16 y explicó que la Biblia exhorta a orar unos por otros. El auditorio guardó silencio. El protestante negó con la cabeza. El contraste entre mediación redentora e intercesión bíblica comenzaba a delinearse con claridad ante todos. El protestante replicó afirmando que María murió y no puede escuchar oraciones. Citó Eclesiastés 9:5 con tono seguro. Luis Toro respondió citando Mateo 22:32 y recordó que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El público reaccionó con sorpresa. El argumento abría una discusión más profunda sobre la comunión de los santos y la vida en Dios. Luis Toro añadió que en Cristo todos viven y que la Escritura muestra intercesión celestial. Citó Apocalipsis 5:8 y habló de las oraciones presentadas ante Dios. El auditorio estalló en reacciones opuestas. El protestante quedó en silencio por un instante. El debate avanzaba con fuerza, mostrando que la objeción no se resolvía con citas aisladas. El protestante retomó el micrófono con gesto confiado y afirmó que María nunca pidió veneración alguna. Citó Juan 2:5 para sostener que su única función fue señalar a Cristo y desaparecer. El público reaccionó con murmullos expectantes. Luis Toro escuchó con atención, consciente de que ese pasaje era clave y que debía leerse completo para entender el papel real de María dentro del plan de Dios y no reducirlo a una mención aislada. Luis Toro respondió con serenidad firme. Explicó que en Caná María no se exalta a sí misma, sino que intercede y conduce a Cristo. Citó Juan 2:3 y recordó que Jesús realizó su primer signo a petición de ella. El auditorio guardó silencio. El protestante frunció el ceño. La intercesión mariana comenzaba a mostrarse como bíblica y efectiva, no como invención posterior. El protestante contraatacó afirmando que María tuvo más hijos y que llamarla siempre virgen contradice la Escritura. Citó Mateo 13:55 con seguridad. Luis Toro respondió citando Juan 19:26-27 y explicó que Jesús no habría confiado a su madre a Juan si hubiera otros hijos. El público reaccionó con sorpresa ante el argumento. Luis Toro añadió que la Biblia usa el término hermanos de forma amplia.
Citó Génesis 13:8 y explicó el contexto semítico del lenguaje. El auditorio estalló en reacciones encontradas. El protestante guardó silencio por unos segundos. El debate avanzaba con claridad creciente, dejando ver que las objeciones repetidas no resistían un análisis bíblico completo. El protestante insistió con firmeza que honrar a María distrae del único culto debido a Dios. Aseguró que cualquier exaltación humana termina compitiendo con la gloria divina. Citó Isaías 42:8 y afirmó que Dios no comparte su gloria con nadie. El público reaccionó con murmullos intensos. Luis Toro permaneció sereno, escuchando con atención, consciente de que el argumento confundía honra con adoración y exigía una aclaración bíblica directa y cuidadosa. Luis Toro respondió con tono claro y controlado. Explicó que la honra dada a María no es adoración, sino reconocimiento de la obra de Dios en ella. Citó Lucas 1:28 y recordó que el ángel la llama llena de gracia por iniciativa divina. El auditorio guardó silencio. El protestante frunció el ceño. La distinción entre veneración y adoración comenzaba a quedar definida con base bíblica sólida. El protestante replicó que ningún creyente debe recibir títulos especiales. Afirmó que todos son iguales ante Dios. Luis Toro citó Romanos 13:7 y explicó que la Escritura manda dar honor a quien corresponde honor. El público reaccionó con sorpresa. El argumento mostraba que reconocer a María no contradice la igualdad cristiana, sino que obedece un principio bíblico claro. Luis Toro concluyó señalando que honrar a María no resta gloria a Cristo, sino que la magnifica. Citó Lucas 1:46 y recordó que el Magnificat exalta al Señor. El auditorio estalló en reacciones opuestas. El protestante quedó pensativo por un instante. El debate avanzaba con fuerza, dejando cada vez menos espacio para objeciones simplistas. El protestante elevó el tono y afirmó que rezar a María no aparece en ninguna parte de la Biblia. Dijo que toda oración debe dirigirse solo a Dios, y acusó a la Iglesia de inventar prácticas sin respaldo bíblico. Citó Mateo 6:9 y subrayó que Jesús enseñó a orar al Padre. El público reaccionó con murmullos divididos. Luis Toro escuchó con atención, consciente de que la objeción exigía distinguir entre el destinatario último de la oración y la petición de intercesión. Luis Toro respondió con calma firme. Explicó que pedir intercesión no es adorar ni reemplazar a Dios. Citó 1 Timoteo 2:1 y recordó que la Escritura exhorta a hacer súplicas e intercesiones por todos. El auditorio guardó silencio. El protestante negó con la cabeza. La diferencia entre oración de adoración y súplica de intercesión comenzaba a aclararse con base bíblica concreta. El protestante insistió en que nadie en el cielo escucha oraciones. Luis Toro citó Hebreos 12:1 y habló de la gran nube de testigos. Explicó que la comunión en Cristo no se rompe con la muerte. El público reaccionó con sorpresa. La discusión se profundizaba, desplazándose del simple mandato de orar hacia la comprensión bíblica de la vida eterna y la comunión de los santos. Luis Toro añadió que la Biblia muestra conciencia celestial, citó Apocalipsis 6:9-10 y explicó que los santos claman ante Dios. El auditorio estalló en reacciones encontradas. El protestante guardó silencio por unos segundos. El debate avanzaba con intensidad creciente, dejando claro que las objeciones no podían resolverse con lecturas aisladas ni afirmaciones absolutas. El protestante afirmó con seguridad que María no puede interceder, porque no es omnisciente ni omnipresente. Dijo que atribuirle esa capacidad es otorgarle cualidades divinas. Citó Isaías 46:9 y sostuvo que solo Dios conoce y oye todas las cosas. El público reaccionó con murmullos intensos. Luis Toro escuchó atento, consciente de que la objeción confundía intercesión con atributos divinos y requería una aclaración bíblica precisa. Luis Toro respondió con serenidad firme. Explicó que la intercesión no exige omnisciencia, sino participación en Cristo. Citó Apocalipsis 8:3-4 y recordó que los santos presentan oraciones ante Dios. El auditorio guardó silencio. El protestante frunció el ceño. La Biblia mostraba una dinámica celestial donde Dios permite la intercesión sin compartir su naturaleza divina. El protestante replicó que esos textos son simbólicos y no deben tomarse literalmente. Luis Toro citó 2 Timoteo 3:16 y afirmó que toda escritura es inspirada y útil para doctrina. El público reaccionó con aprobación. La discusión giraba ahora en torno a qué partes de la Biblia aceptar y cuáles descartar según conveniencia interpretativa. Luis Toro concluyó que negar la intercesión celestial exige ignorar pasajes claros del Apocalipsis. Citó Apocalipsis 5:8
y recordó que las oraciones de los santos son presentadas ante Dios. El auditorio estalló en reacciones opuestas. El protestante quedó pensativo. El debate avanzaba con fuerza, dejando cada vez menos espacio para objeciones sin respaldo completo. El protestante afirmó con vehemencia que María jamás fue presentada como modelo de oración en la Biblia. Dijo que exaltarla crea una figura paralela que distrae al creyente de Cristo. Citó Hebreos 12:2 y pidió poner los ojos solo en Jesús. El público reaccionó con aplausos y murmullos tensos. Luis Toro escuchó con atención, consciente de que el texto exigía distinguir entre centro de la fe y ejemplo de obediencia. Luis Toro respondió con firmeza tranquila. Aclaró que Cristo es el centro absoluto, pero la Escritura propone modelos de fe. Citó Lucas 1:38 y explicó que María es ejemplo de obediencia perfecta a Dios. El auditorio guardó silencio. El protestante frunció el ceño. La Biblia mostraba que señalar modelos no compite con Cristo, sino que conduce a Él. El protestante replicó que ningún ejemplo humano debe elevarse. Luis Toro citó 1 Corintios 11:1 y recordó que Pablo pidió imitarlo como él imitaba a Cristo. El público reaccionó con sorpresa. El argumento dejaba claro que la Escritura legitima la imitación de quienes viven fielmente la voluntad de Dios. Luis Toro concluyó que María no reemplaza a Cristo, sino que lo señala. Citó Juan 2:5 y recordó que ella dijo, «Hagan lo que Él les diga». El auditorio estalló en reacciones encontradas. El protestante guardó silencio por un instante. El debate avanzaba con claridad creciente y presión doctrinal evidente. El protestante insistió en que María no puede tener ningún rol actual porque la Biblia no menciona oraciones dirigidas a ella en la iglesia primitiva. Afirmó que cualquier práctica no explícita es invención posterior. Citó Hechos 4:12 y recalcó que solo en el nombre de Jesús hay salvación. El público reaccionó con murmullos expectantes. Luis Toro escuchó con atención, consciente de que el argumento confundía salvación con intercesión y requería una precisión bíblica inmediata. Luis Toro respondió con serenidad firme. Explicó que la Biblia no registra todo lo que la Iglesia practicó. Citó 2 Tesalonicenses 2:15 y recordó que los cristianos debían mantener tradiciones escritas y orales. El auditorio guardó silencio. El protestante frunció el ceño. El texto abría el debate sobre la transmisión viva de la fe más allá de la sola mención literal en las Escrituras. El protestante replicó que esas tradiciones llevaron al error. Luis Toro citó Juan 16:13 y explicó que el Espíritu Santo guía a la Iglesia a la verdad completa. El público reaccionó con aprobación. El argumento mostraba que la guía del Espíritu no terminó con los apóstoles, sino que continúa custodiando la fe recibida. Luis Toro concluyó afirmando que negar toda tradición equivale a romper la continuidad del cristianismo. Citó 1 Corintios 11:2 y recordó que Pablo alabó a la iglesia por conservar lo transmitido. El auditorio estalló en reacciones opuestas. El protestante quedó pensativo. El debate avanzaba con una presión doctrinal cada vez más evidente. El protestante afirmó que cualquier exaltación mariana termina desplazando a Cristo en la práctica devocional. Dijo que la experiencia demuestra cómo muchos confían más en María que en Jesús. Citó Colosenses 2:18 y advirtió contra una falsa humildad que desvía la fe. El público reaccionó con tensión visible. Luis Toro escuchó con atención, consciente de que el argumento apelaba a abusos percibidos y no al contenido bíblico real del culto cristiano. Luis Toro respondió con firmeza serena. Aclaró que los abusos no definen la doctrina auténtica. Citó Juan 5:23 y explicó que honrar a quien Dios honra no resta gloria al Hijo. El auditorio guardó silencio. El protestante frunció el ceño. La distinción entre mala práctica y enseñanza bíblica comenzaba a imponerse con claridad ante la audiencia. El protestante replicó que la devoción mariana no aparece en los mandamientos. Luis Toro citó Lucas 1:43 y recordó que Isabel llama a María la madre de mi Señor. El público reaccionó con sorpresa. El texto mostraba una exaltación inspirada por el Espíritu, no una invención humana, y reforzaba la base bíblica del honor mariano. Luis Toro concluyó afirmando que donde está María, Cristo es proclamado. Citó Lucas 1:45 y explicó que su fe conduce al cumplimiento de la palabra. El auditorio estalló en reacciones encontradas. El protestante quedó en silencio por un instante. El debate avanzaba hacia su tramo decisivo, con los argumentos bíblicos inclinando progresivamente la balanza. El protestante aseguró que María no puede ser llamada madre espiritual de los creyentes porque la Biblia no lo enseña explícitamente. Afirmó que esa idea surge de interpretaciones tardías y no del texto sagrado. Citó Mateo 23:9
y sostuvo que solo Dios es Padre en sentido espiritual. El público reaccionó con murmullos tensos. Luis Toro escuchó atento, consciente de que la objeción requería unir varios pasajes bíblicos para mostrar una enseñanza coherente. Luis Toro respondió con voz firme y pausada. Citó Juan 19, 26, 27 y explicó que Jesús, desde la cruz, entrega a María como madre al discípulo amado. Aclaró que ese gesto no es doméstico, sino simbólico y espiritual. El auditorio quedó en silencio. El protestante frunció el ceño. El texto comenzaba a revelar un significado más profundo que una simple escena histórica. El protestante replicó que ese pasaje no puede generalizarse a todos los creyentes. Luis Toro citó Apocalipsis 12:17 y explicó que la mujer tiene otros hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. El público reaccionó con sorpresa. El argumento conectaba la maternidad espiritual de María con la fidelidad cristiana, ampliando el alcance bíblico del tema debatido. Luis Toro concluyó afirmando que la Escritura presenta a María vinculada al pueblo de Dios. Citó Apocalipsis 12:1 y recordó que la Biblia usa símbolos para revelar verdades espirituales. El auditorio estalló en reacciones opuestas. El protestante guardó silencio por unos segundos. El debate entraba en una fase decisiva donde cada objeción encontraba respuesta bíblica sólida. El protestante afirmó que llamar a María reina es antibíblico y carece de fundamento en el Nuevo Testamento. Aseguró que Cristo es el único rey y que cualquier título adicional es una exageración humana. Citó Apocalipsis 19:16 para reforzar su punto. El público reaccionó con murmullos intensos. Luis Toro escuchó con atención, consciente de que la objeción ignoraba el trasfondo bíblico del reino davídico y su cumplimiento en Cristo. Luis Toro respondió con serenidad firme. Explicó que en la tradición bíblica la reina no era la esposa del rey, sino su madre. Citó 1 Reyes 2:19 y recordó cómo Betsabé se sentaba a la derecha del rey Salomón. El auditorio guardó silencio. El protestante frunció el ceño. El argumento mostraba que el título no surge de idolatría, sino de una tipología bíblica clara. El protestante replicó que ese modelo pertenece solo al Antiguo Testamento. Luis Toro citó Lucas 1:32-33 y afirmó que Jesús hereda el trono de David. El público reaccionó con sorpresa. Si Cristo es Rey davídico eterno, la figura de la Reina Madre adquiere continuidad en el Nuevo Testamento, conectando ambas alianzas sin contradicción. Luis Toro concluyó afirmando que honrar a la madre del rey no compite con su soberanía. Citó Apocalipsis 12:1 y recordó la mujer coronada con 12 estrellas. El auditorio estalló en reacciones opuestas. El protestante quedó pensativo. El debate avanzaba con una presión doctrinal cada vez más evidente a favor de la postura bíblica presentada. El protestante afirmó que cualquier devoción mariana crea confusión doctrinal entre los creyentes sencillos. Aseguró que muchos terminan confiando más en María que en Cristo. Citó 1 Corintios 1:13 y advirtió contra dividir la fe. El público reaccionó con murmullos tensos. Luis Toro escuchó con atención, consciente de que el argumento apelaba a experiencias subjetivas más que al contenido real de la enseñanza bíblica sobre María. Luis Toro respondió con voz firme. Explicó que la mala práctica no invalida la verdad bíblica. Citó Juan 2:11 y recordó que el primer signo de Jesús manifestó su gloria por intercesión de María. El auditorio guardó silencio. El protestante frunció el ceño. El texto mostraba que María no oscurece a Cristo, sino que señala su poder y autoridad. El protestante replicó que la fe debe centrarse solo en la cruz. Luis Toro citó Juan 19:25 y recordó que María estuvo firme junto a la cruz. El público reaccionó con sorpresa. La Escritura mostraba que María no se aparta del sacrificio de Cristo, sino que permanece unida a él en el momento central de la redención. Luis Toro concluyó afirmando que separar a María de la cruz es antibíblico. Citó Lucas 2:35 y habló de la espada que atravesó su alma. El auditorio estalló en reacciones encontradas. El protestante quedó en silencio por segundos. El debate avanzaba con una carga emocional y bíblica cada vez más profunda. El protestante insistió en que María no puede tener ningún papel en la salvación porque solo Cristo salva. Citó Hechos 4:12 con seguridad. El público reaccionó con aprobación parcial. Luis Toro escuchó atento, consciente de que la objeción confundía cooperación con sustitución, un error frecuente en debates sobre la Virgen. Luis Toro respondió con serenidad firme. Aclaró que María no sustituye a Cristo, sino que coopera por gracia en el plan de Dios.
Citó Lucas 1:38 y explicó que su hágase permitió la encarnación del Salvador. El auditorio quedó en silencio. El protestante frunció el ceño. La Biblia mostraba que Dios quiso contar con la libre obediencia de una criatura sin restar nada a su poder ni a la centralidad absoluta de Cristo. El protestante replicó que esa cooperación convierte a María en indispensable para la salvación. Luis Toro citó 1 Corintios 3:9 y recordó que Dios permite colaboradores sin perder su soberanía. El público reaccionó con sorpresa. La Escritura mostraba que Dios obra a través de instrumentos humanos sin depender de ellos. La objeción comenzaba a desmoronarse al evidenciar que cooperación no implica igualdad ni competencia con la acción divina. Luis Toro concluyó afirmando que negar toda cooperación humana contradice la Escritura. Citó Filipenses 2:12-13 y explicó que Dios obra en nosotros sin anular nuestra libertad. El auditorio estalló en reacciones encontradas. El protestante quedó pensativo. El debate avanzaba con una presión doctrinal creciente, mostrando que la Biblia presenta una salvación plenamente divina que, sin embargo, llama a la respuesta libre del ser humano. El protestante afirmó que María pierde relevancia después de los evangelios y que la iglesia primitiva no le dio ningún papel especial. Citó Hechos 1:14 de manera superficial, minimizando su presencia. El público murmuró con atención. Luis Toro escuchó sin interrumpir. Consciente de que ese pasaje, lejos de excluir a María, la sitúa en el corazón mismo de la comunidad apostólica antes del nacimiento visible de la iglesia. Luis Toro respondió con voz firme y pausada. Citó Hechos 1:14 y explicó que María aparece orando con los apóstoles, perseverando en comunión antes de Pentecostés. El auditorio quedó en silencio. El protestante frunció el ceño. La Escritura mostraba que María no desaparece, sino que acompaña espiritualmente el inicio de la iglesia, permaneciendo en oración junto a quienes recibirían el Espíritu Santo. El protestante replicó que ese texto no prueba veneración ni autoridad especial. Luis Toro citó Lucas 1:43 y recordó que Isabel, llena del Espíritu Santo, la llama madre de su Señor. El público reaccionó con sorpresa. El honor dado a María no surgía de tradición humana, sino de una proclamación inspirada directamente por el Espíritu, reforzando su lugar singular en la historia de la salvación. Luis Toro concluyó afirmando que la Biblia nunca minimiza a María, ni la presenta como figura irrelevante. Citó Lucas 1:48 y recordó que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. El auditorio estalló en reacciones encontradas. El protestante quedó en silencio. El debate avanzaba hacia su tramo final, con los textos bíblicos estableciendo una línea clara y consistente. El protestante, visiblemente tenso, afirmó que la devoción mariana se ha convertido en un obstáculo para la unidad cristiana. Citó Efesios 4:3 y habló de preservar la unidad del espíritu por encima de diferencias doctrinales. El público escuchó atento. Luis Toro permaneció sereno, consciente de que la unidad auténtica no puede construirse sacrificando la verdad bíblica, ni relativizando enseñanzas reveladas por temor al conflicto. Luis Toro respondió con firmeza controlada. Explicó que la verdadera unidad cristiana solo es posible cuando se funda en la verdad revelada por Dios. Citó Juan 17:17 y recordó que Cristo pidió al Padre que los creyentes fueran santificados en la verdad. El auditorio quedó en silencio. El protestante apretó la Biblia con fuerza, sintiendo el peso del argumento bíblico. El protestante intentó cerrar con un llamado emocional a dejar de lado disputas doctrinales. Luis Toro citó Efesios 2:20 y recordó que la fe está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El público comenzó a asentir con convicción. La estructura bíblica de la fe se imponía con claridad, mostrando que la doctrina no divide cuando está bien comprendida. Luis Toro concluyó afirmando que María nunca se interpone entre Cristo y el creyente, sino que siempre conduce hacia él. Citó Juan 2:5 y recordó sus palabras finales: «Hagan lo que Él les diga». El auditorio estalló en aplausos prolongados. El protestante quedó en silencio. El desenlace definitivo del debate ya se percibía como inevitable. El protestante intentó un último giro argumental y afirmó que toda doctrina debe ser simple para no confundir al creyente común. Sostuvo que hablar de María añade complejidad innecesaria al Evangelio. Citó Mateo 18:3 y habló de una fe sencilla como la de un niño. El público reaccionó con murmullos. Luis Toro escuchó atento, consciente de que la sencillez bíblica no equivale a superficialidad doctrinal. Luis Toro respondió con serenidad firme. Explicó que la sencillez evangélica no elimina la profundidad del misterio revelado.
Citó Hebreos 5, 12, 14 y recordó que la Escritura distingue entre leche espiritual y alimento sólido. El auditorio quedó en silencio. El protestante frunció el ceño. La Biblia mostraba que madurar en la fe implica comprender verdades profundas sin perder humildad. El protestante replicó que esas profundidades dividen a los creyentes. Luis Toro citó Uñas Pedro 3:16 y explicó que las escrituras pueden ser difíciles, pero no por eso deben evitarse. El público reaccionó con aprobación. El argumento dejaba claro que el problema no es la doctrina, sino la interpretación torcida que algunos hacen por conveniencia o falta de formación bíblica sólida. Luis Toro concluyó afirmando que ocultar la verdad por temor a confundir es irresponsable. Citó Oseas 4:6 y recordó que el pueblo perece por falta de conocimiento. El auditorio estalló en aplausos firmes. El protestante guardó silencio. El debate entraba en su recta final, con la enseñanza bíblica imponiéndose de forma cada vez más clara. El protestante, ya sin la misma seguridad inicial, afirmó que insistir en la figura de María distrae del mensaje central del Evangelio. Dijo que predicar sobre ella no edifica espiritualmente al creyente. Citó 1 Corintios 2:2 y sostuvo que solo Cristo crucificado debe ocupar el centro del anuncio cristiano. El público escuchó en silencio. Luis Toro observó atento, consciente de que el argumento exigía mostrar cómo María conduce precisamente a ese centro. Luis Toro respondió con voz firme y serena. Explicó que hablar de María no aparta de Cristo, sino que lo presenta encarnado en la historia. Citó Gálatas 4:4 y recordó que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El auditorio quedó en silencio. El protestante frunció el ceño. La encarnación mostraba que María está unida inseparablemente al misterio de Cristo, no como obstáculo, sino como signo del plan divino. El protestante replicó que ese argumento es meramente histórico. Luis Toro citó Lucas 11:28 y explicó que Jesús no minimiza a María, sino que resalta su obediencia. El público reaccionó con sorpresa. La Escritura mostraba que la grandeza de María no es biológica, sino espiritual, y que su fe sigue siendo modelo vivo para los creyentes en cualquier tiempo. Luis Toro concluyó afirmando que María es recordada porque escuchó la palabra y la puso en práctica. Citó Lucas 8:21 y habló de la verdadera familia de Jesús. El auditorio estalló en aplausos. El protestante quedó en silencio, visiblemente superado. El debate avanzaba hacia su desenlace final con una claridad bíblica cada vez más contundente. El protestante realizó un último intento, afirmando que la devoción mariana genera dependencia espiritual y debilita la relación personal con Cristo. Aseguró que muchos creyentes buscan a María por temor o costumbre. Citó Jeremías 17:5 y habló de confiar solo en Dios. El público reaccionó con murmullos tensos. Luis Toro escuchó atento, consciente de que debía aclarar la diferencia entre confianza absoluta en Dios y la comunión espiritual entre creyentes. Luis Toro respondió con serenidad firme. Explicó que la confianza plena pertenece solo a Dios. Pero la Biblia muestra comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Citó Romanos 8:38-39 y recordó que nada separa a los creyentes en Cristo, ni siquiera la muerte. El auditorio quedó en silencio. El protestante frunció el ceño. El argumento abría una comprensión más profunda de la unidad espiritual en Cristo. El protestante replicó que esa comunión no implica invocar a los santos. Luis Toro citó Hebreos 12:22-23 y habló de la asamblea celestial de los justos. El público reaccionó con sorpresa. La Escritura mostraba que la Iglesia no se limita a la tierra, sino que participa de una comunión viva entre cielo y tierra, fundamentada en Cristo. Luis Toro concluyó afirmando que la devoción mariana bien entendida fortalece la fe en Cristo y no la debilita. Citó Lucas 1:47 y recordó que María se alegra en Dios su Salvador. El auditorio estalló en aplausos firmes. El protestante guardó silencio. El cierre definitivo del debate se aproximaba de manera irreversible. El moderador anunció que el debate entraba en su fase final. El protestante, visiblemente agotado, afirmó que nadie debe erigirse como juez de la fe ajena. Citó Mateo 7:1 y habló de no juzgar para no ser juzgados. El público escuchó en silencio tenso. Luis Toro observó atento, consciente de que ese pasaje suele usarse para desactivar toda corrección doctrinal legítima dentro del cristianismo. Luis Toro respondió con firmeza serena. Explicó que Jesús condenó el juicio hipócrita, no el discernimiento espiritual. Citó Juan 7:24 y llamó a juzgar con justo juicio. El auditorio reaccionó con murmullos de aprobación.
El protestante bajó la mirada por un instante. El equilibrio entre misericordia y verdad comenzaba a quedar claramente definido ante todos los presentes. El protestante intentó cerrar afirmando que Dios corregirá los errores sin intervención humana. Luis Toro citó 2 Timoteo 3:16-17 y recordó que la Escritura fue dada para enseñar, corregir y formar. El público comenzó a asentir con convicción. La responsabilidad de anunciar la verdad ya no podía descartarse como imposición, sino como mandato bíblico explícito. Luis Toro concluyó afirmando que callar la verdad por temor a juzgar es abandonar la misión cristiana. Citó Ezequiel 33:8 y habló de la responsabilidad de advertir. El auditorio estalló en aplausos firmes. El protestante quedó en silencio. El desenlace del debate era inminente y la balanza estaba claramente inclinada. El auditorio quedó en silencio absoluto mientras Luis Toro tomó la palabra por última vez. No hubo gestos de celebración, solo firmeza y claridad. Afirmó que la fe cristiana no se construye sobre opiniones cambiantes, sino sobre la revelación transmitida fielmente. Recordó que la Biblia no puede fragmentarse para acomodarla a posturas personales. El protestante escuchaba en silencio, con el rostro serio. El ambiente era solemne. Todos comprendían que ese momento sellaría el resultado del debate. Luis Toro citó Judas 1:3 y llamó a contender por la fe entregada una vez y para siempre a los santos. Explicó que cuando cada creyente interpreta sin referencia común, la verdad se diluye y la fe se convierte en opinión. El público comenzó a asentir con fuerza. El protestante no respondió. Sus manos sostenían la Biblia con rigidez, pero su mirada ya no mostraba desafío. La tensión acumulada durante todo el debate empezaba a resolverse con claridad. Luis Toro recordó Efesios 2:20 y afirmó que la fe está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no sobre interpretaciones aisladas. Señaló que la enseñanza bíblica sobre María no resta gloria a Cristo, sino que la confirma. El auditorio estalló en aplausos prolongados. Algunos se pusieron de pie. El protestante bajó la mirada sin ofrecer réplica. El contraste entre ambos argumentos quedó expuesto de forma irreversible. El moderador dio por concluido el evento. No hubo reconciliación ni dramatismo añadido. El público reconocía un desenlace claro. Luis Toro se impuso con coherencia bíblica, dominio doctrinal y respuestas sólidas, mientras el protestante quedó sin respuesta final. El debate terminó en ese mismo instante, con un ganador evidente y una enseñanza que resonó con fuerza entre los presentes. Todo quedó cerrado dentro del evento, sin escenas posteriores.